Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Central UNICEN de la carrera Contaduría Pública del programa complementario. Somos de la materia de Auditoría Financiera 2 a cargo del licenciado auditor Carlos Alberto Limachi Alanes del semestre 2 de la presente gestión. La fecha de grabación es el 29 de agosto del 2021. Los integrantes de la exposición son mi persona, Jalja Mamani Brian Alex, Laura Chávez, Rafael Enrique, Luján Mamani Natalie, Miranda Gutiérrez Elvia Cristina, Silio Vargas Leni Dayana. Las normas a exponer son el compendio de normas de contabilidad y auditoría, que está relacionada con la norma de auditoría número 1, las normas generales de auditoría gubernamental, las normas para el ejercicio de la auditoría interna y las normas de auditoría financiera. Iniciando con el número 1, que es el compendio de normas de contabilidad y auditoría. Norma de auditoría número 1. En la norma de auditoría número 1 tenemos 5 puntos. Uno que es la introducción, donde se formulan las normas básicas de auditoría, donde esta norma está basada en la que es la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, que fue fundada en 1977. Y el IFAC tiene el comité permanente denominado el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, ya que este comité tiene la obligación y la responsabilidad de emitir proyectos, guías, conforme a las auditorías. El objetivo de la auditoría de estados financieros. El objetivo de la auditoría es facultar a un auditor para que exprese una opinión razonable y de conformidad. La responsabilidad de la preparación de estados financieros. El auditor es responsable de formarse y expresar sus opiniones con respecto a los estados financieros. Es decir, que el auditor es el que va a evaluar, va a dirigir a sus asistentes para que se realice una buena auditoría. Pero aquí el responsable es la gerencia de la entidad. Ellos son los responsables de que los estados financieros sean de buena relación. Alcance de la auditoría. La auditoría, aquí se denomina que la auditoría al realizar una auditoría se enmarca a las normativas, como es la normativa número 1. Según indican las leyes. Uno, por ejemplo, es evaluar la confiabilidad y suficiencia de la información por medio de realizar estudios, evaluaciones de sistemas. La realización de otras pruebas y procedimientos a la verificación. Después es la determinación de información importante por medio de la verificación de los estados financieros, la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia. O sea que toda documentación que posea la empresa, que sea de mucha relevancia, se tiene que dar al auditor. ¿Para qué? Para que el auditor pueda realizar una auditoría exitosamente. Normas básicas de la auditoría. Las normas básicas de auditoría están relacionadas en lo ético de un auditor, que es la integridad, objetividad e independencia. Un auditor independiente debe ser recto, honesto y sincero al realizar una auditoría. Debe ser justo y no debe permitir intromisiones en la objetividad. O sea, no debe tener ningún tipo de sobornos al momento de realizar una auditoría. Debe mantener una actitud imparcial. Habilidades y competencias. Una auditoría debe ejercer en el dictamen, debe prepararse con el debido cuidado profesional. O sea que un auditor tiene que estar preparado, tiene que ser responsable y tiene que tener lo que nos certifica como el título de contador público.
para realizar lo que es el dictamen. No puede realizarlo una persona que no tenga una preparación para realizar el dictamen. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confiabilidad de la información que obtenga. El auditor no puede pasar a otras personas, a terceros, la información de una empresa, porque eso ya sería considerado un delito. Trabajos realizados por otros profesionales. El auditor, al momento de realizar una auditoría, tiene que conseguir todo lo que son las informaciones de la empresa, hasta auditores que hayan trabajado más antes en la empresa. Esa información le va a servir de mucha importancia para que él pueda tomar decisiones y pueda dar órdenes a sus asistentes para realizar la auditoría. Documentación. El auditor debe documentar aquellos asuntos. El auditor, al momento de realizar la auditoría o al finalizar la auditoría, debe tener un respaldo, debe tener lo que es evidencia que se ha realizado la auditoría conforme la normativa. La planificación. Un auditor, al momento de realizar una auditoría, debe tener todo bien planificado, como adquirir conocimientos del sistema de contabilidad de la entidad, establecer el grado de confiabilidad. Otro sería determinar y programar la naturaleza, o sea, que el auditor debe tener lo que es sus herramientas de trabajo al momento de realizar la auditoría. Debe coordinar el trabajo para efectuar una excelente auditoría, porque el auditor debe solicitar al propietario o al gerente de la empresa toda la información valiosa para que se realice la auditoría según él tiene planificado. Evidencia de la auditoría. La evidencia es todo aquello que el auditor realice. Es la prueba para la operación de los saldos. Debe a un análisis de relevancia y tendencia importantes. Sistema de contabilidad y control. La gerencia es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado que incorpore diversos controles internos. Conclusión de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la entidad de auditoría que obtuvo y formarse una conclusión global de todo lo realizado en la auditoría a la empresa. Debe tener lo que es la información financiera que ha preparado, que cumpla con los requisitos legales, como ser las normas. Él debe tener el panorama que presenta la información. Debe que exista revelación suficiente. Pasando al número 3, que es la definición en los efectos de la presentación de las normas de contabilidad de auditoría. Aquí se divide en 6 partes. Uno que es el contador público, el ente, entidad, estados financieros, auditoría externa, normas de auditoría y recomendaciones de auditoría. Contador público es todo aquel que posee el título de provisión nacional de contador público o licenciado en auditoría, o auditor financiero, entre otras ramas que sean a un contador público. El ente o entidad es una persona física o jurídica que se dedica a una actividad para producir recursos e incurrir gastos. Estados financieros. Los estados financieros son las pruebas como ser el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo del efectivo, el estado de evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros. La auditoría externa es al examinar independientemente la información financiera. Forma de auditor es el conjunto de guías y requerimientos relativos. El procedimiento de auditoría es el conjunto de tareas y requerimiento a dar cumplimiento.
Pasando al último, 4 y 5, vigencia. La vigencia, esta norma ha sido promulgada en 1996, el 6 de junio, y ha sido aprobada, esta decisión fue aprobada por el CETENAG. El CETENAG es el Consejo Técnico Nacional de Auditores y Contadores, que se reunieron para aprobar esta normativa el 26 de mayo de 1902, con un voto favorable. Pasando a lo que son tipos de modelos de auditoría. Los modelos de auditoría están basados en la norma de auditoría número 1, en la adoptar las normas y pronunciamientos vigentes y emergentes emitidos por el IAPS y dependientes de la IFAC. Aquí existen cuatro modelos de informes. Uno que es la opinión favorable, también llamada opinión limpia, que otro es la opinión de salvedad, otro que es la opinión denegada o también dicha opinión negativa. Otra que es la opinión desfavorable o también se dice abstención de opinión, pasando con el número 1 que es la opinión favorable. En la opinión favorable tenemos lo que es el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En la acción de la sociedad, ahí tiene que ir lo que es el nombre de la entidad o de la empresa o al destinatario que corresponde. El informe sobre la auditoría de los estados financieros está dividido por 6 partes, que es la opinión, fundamentación de la opinión, cuestiones claves de la auditoría, responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros. El otro que es responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, y el último que es la información sobre otros requisitos legales y reglamentarios. Después seguimos con lo que es la firma del auditor, el que lo ha realizado, la dirección del auditor y la fecha que se está realizando. En aquí podemos ver todo lo que es el auditor está relacionado con los estados financieros de la empresa que se le ha asignado para que haga una auditoría. Pasando al siguiente, un informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Es la opción con salvedad. Es lo mismo que el anterior, solo que esta vez tiene 4 puntos, que es la opinión con salvedad, fundamentos de la opinión con salvedad, responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros, y por último, la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, que aquí muestra todo si es que ha habido algún manejo, tipo de hechos de fraude, según indica la siguiente norma. El otro, opinión negativa o denegada. Es lo mismo que los otros, pero igual contiene los 4 puntos, que es la opinión adversa, desfavorable, entre paréntesis, fundamento de la opinión adversa, responsabilidades de la dirección y de los responsables de gobierno en la entidad en relación de los estados financieros consolidados, y la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Pasando al último, que es la opinión desfavorable o también dicho abstención de opiniones. Este informe está dividido con 3 partes de suma importancia, que es la abstención de opinión, fundamento de la abstención de opinión, la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Siguiendo con la exposición, va a continuar mi compañera Natalie Luján. Eh, yo les voy a explicar sobre las normas generales de auditoría gubernamental. Siguiente, por favor. Estas normas contienen un conjunto de normas y aclaraciones
que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en el país. Su aplicación es obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Esta administración y control gubernamental fue promulgada el 20 de julio de 1990. Fue realizado por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría. Siguiente, por favor. El concepto de auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Entre estas tenemos consideraciones básicas que deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad, empleando los recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Responder por su gestión cumpliendo con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos, promover la eficiencia de sus operaciones, salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, emitir información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. Siguiente, por favor. En cuanto a los vacíos técnicos que se lleguen a encontrar en una auditoría gubernamental, se debe recurrir a las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, como también a las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC, las declaraciones sobre normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, las normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normativa emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos, la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. En cuanto a la contratación de servicios de auditoría, se deben aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría. Se deben supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme lo establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. Los profesionales independientes y las firmas de auditoría externa deben inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. La 210 nos habla sobre las normas generales de auditoría gubernamental. La 211 nos explica sobre la competencia. El auditor gubernamental debe tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría, en el cual se debe contratar profesionales con conocimientos y experiencia comprobados en las áreas de especialidad que se requieran. Asimismo, deben tener la educación, habilidades y experiencia para aplicar tales conocimientos, diseñar e implementar un programa de educación y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su personal,
manejar permanentemente sus competencias profesionales, mantener documentación que respalde el cumplimiento de la capacitación profesional permanente del auditor gubernamental y de igual manera deben contar con el título profesional en provisión nacional. Siguiente, por favor. La 212 nos habla sobre la independencia del auditor. Menciona que deben ser libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Deben mantener una actitud y apariencia de independencia. Deben preservar la objetividad y la imparcialidad en la formulación de las opiniones, conclusiones y recomendaciones. Está obligado a excusarse formalmente en caso de incompatibilidad o conflicto de intereses e informar a su superior inmediato. De igual manera, están sujetos a reglamentación emitida por el órgano rector del sistema de control gubernamental. Los principales impedimentos por los cuales no puedes realizar una auditoría serían las relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras que tengan dentro de las entidades y o servidores públicos sujetos a examen, los favores y perjuicios sobre personas, grupos o actividades, intereses comerciales, profesionales, financieros y o económicos que tengan relaciones de parentesco con el personal. Para preservar la independencia del auditor interno, se debe informar de los resultados de su trabajo y rendir cuentas de su gestión a la máxima autoridad ejecutiva. No deben prestar asesoría directa a las unidades funcionales en cuanto a la toma de decisiones. La máxima autoridad ejecutiva no deberá transferir o rotar a sus auditores internos a otras unidades de trabajo u otra entidad. Siguiente, por favor. De igual manera nos habla que el auditor gubernamental no debe perder su imparcialidad y objetividad ante influencias de orden político en particular o de otra índole en general. Deben suscribir la declaración de independencia emitida por la Contraloría General del Estado anualmente hasta el 15 de febrero de cada año o al momento de asumir el cargo. De igual manera, los profesionales independientes y de firmas privadas de auditoría deben suscribir la declaración de independencia bajo el reglamento que emita la Contraloría General del Estado para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Esta declaración de independencia será remitida a la máxima autoridad ejecutiva en caso de auditores internos, a la entidad auditada en caso de los profesionales independientes y de firmas privadas de auditoría, a la instancia definida por la Contraloría General de Estado en el caso de auditores gubernamentales de su dependencia. Siguiente, por favor. La 213 nos habla de la ética del auditor. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse bajo el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Siguiente. La 214 nos habla sobre la diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados de examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de la auditoría. Se debe realizar su trabajo de acuerdo y en observancia de las normas de auditoría gubernamental. Requiere una revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo y del criterio empleado para determinar el alcance de la auditoría, para identificar los riesgos y para seleccionar los métodos, técnicas, pruebas que serán aplicados, debiendo emplearse el mismo criterio para evaluar los resultados obtenidos y para la presentación de los informes correspondientes.
Siguiente, por favor. La 215 nos habla sobre el control de calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable, en el cual la organización ha adoptado y cumple las normas de auditoría gubernamental, que se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los mismos, que los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias correspondientes, que se apliquen procedimientos de auditoría adecuados y que se reduzca el riesgo de error en la realización del trabajo. De igual manera, la organización de la auditoría debe someterse periódicamente a revisiones internas por personal de la misma organización y a revisiones externas por terceros independientes. Siguiente, por favor. La 216 nos habla sobre el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. Hace mención que el auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables para diseñar el examen. Estas comprenden normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, como ser leyes nacionales, departamentales y municipales, decretos y resoluciones. De igual manera, se debe identificar los potenciales incumplimientos, que son los factores que originan el riesgo de incumplimientos significativos y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. En caso de que se incumplan, estas conllevan a la aplicación de la Norma General de Auditoría Gubernamental 217 o a las normas de auditoría especial 250 según corresponda. Siguiente, por favor. La 217 menciona sobre el relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o la auditabilidad según corresponda. En esta tenemos lo que es el relevamiento de información general, que es la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad para identificar áreas críticas y determinar la inclusión de las auditorías en el programa de operaciones anuales. También está el relevamiento de información específica, que de igual manera es la recopilación y evaluación de la información a fin de tener una apreciación preliminar del área, programa, convenio, contrato o actividad sujeto a auditoría a fin de determinar la auditabilidad. En caso de que en el relevamiento de información específica haya indicios de responsabilidad por la función pública, se trasladará a una unidad legal pertinente. Posteriormente, a una autoridad legal competente, el cual remitirá a la instancia que corresponda. Si se hallasen hallazgos de control internos relevantes, se emitirá un informe por separado, el cual debe ser remitido a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad auditada y de que ejerce tuición. El informe de relevamiento de información general y específica debe contener como mínimo los antecedentes, el objetivo, el objeto, el alcance, los resultados y conclusión de la auditoría. Siguiente, por favor.
218. Ejecución. Son hallazgos de control interno relevantes. Se emitirá un informe por separado sobre los aspectos identificados a efectos de sugerir las acciones correctivas y actividades de control necesarias. Este informe debe ser remitido a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad auditada y de que ejerce prisión. La ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental específica. Cuando existan limitaciones para aplicar los procedimientos de auditoría, se deberá justificar y documentar, revelando tal situación en su informe como restricciones al alcance del trabajo. Siguiente, por favor. La 219 nos habla sobre el seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. En estas tenemos tres, que son la en el cual se llega a cumplir con todos los procesos institucionales, la no cumplida cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por la entidad, y la no aplicable, que son aquellas que al momento de su seguimiento imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad. Puede ser el proyecto, una unidad o proceso que se hayan cerrado o eliminado al momento del seguimiento. También las modificaciones del marco normativo que rige el accionar de la entidad. Asimismo, toda recomendación no aplicable deberá ser debidamente justificada y documentada. El resultado del seguimiento del informe debe contener antecedentes, objeto, objetivo, alcances, resultados, conclusiones y recomendaciones. En caso de que haya incumplimiento injustificado al cronograma de implantación de las recomendaciones aceptadas, constituye una causal para la determinación de indicios de responsabilidades por la función pública. Le voy a pasar a mi compañera. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. La 301 nos habla sobre el alcance de la auditoría interna. Siguiente, por favor. La 301 nos habla sobre el alcance de la auditoría interna. La primera norma para el ejercicio de la auditoría interna es que los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. La 302 nos habla sobre la declaración del propósito, autoridad y responsabilidad. La segunda norma para el ejercicio de la auditoría interna es que el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna debe emitir manualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la entidad o de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del o la jefa de la unidad de la auditoría interna o ente del cambio de la máxima autoridad ejecutiva o entidad. Siguiente, por favor. Ya. La 303 nos habla sobre las relaciones interpersonales. La tercera norma es para el ejercicio de la auditoría interna es: los auditores internos
deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Siguiente, por favor. La 304, planificación estratégica y programación de operaciones anual. La cuarta norma para el ejercicio de la auditoría interna es que el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles de cada entidad. Siguiente, por favor. La 305 nos habla sobre la planificación, supervisión y evidencia de la auditoría. La planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Siguiente, por favor. La 306, comunicación de resultados. La sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna es: la comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de la auditoría gubernamental específica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le toca a mi siguiente compañera. Normas de la auditoría financiera. La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de control gubernamental, el cual se implementará bajo su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de control interno y externo. El propósito de la normativa es poder asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación son de aplicación obligatoria en la práctica de auditoría realizada en toda entidad pública, así comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley SAFCO 1178. Todo esto debe ser controlado por la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, los profesionales independientes o firmas de auditoría. Siguiente, por favor. Ya. Auditoría. La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Consideraciones básicas. La obligación que tienen los servidores públicos es de poder responder por su gestión empleando los recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. También establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes. Siguiente, por favor. Definiciones. Las definiciones presentadas en la Ley número 1178, la Ley SAFCO, y sus reglamentos deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas. La contratación de servicios de auditoría. Es importante poder aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría. Auditoría financiera. Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Siguiente, por favor. Las normas de auditoría financiera gubernamental son planificación, que es la primera, que nos indica que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente.
La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen. Esto facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y los materiales involucrados. La auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental puede modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas. Toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al memorándum de planificación de auditoría. Durante la planificación del auditor gubernamental, se debe considerar varios aspectos para poder elaborar una estrategia detallada que le permita alcanzar los objetivos de la auditoría. En tal sentido, que el auditor gubernamental debe considerar, entre otros, los términos de referencia, que son, antes de iniciar cualquier examen, estarán debidamente definidos los objetivos, el objeto, el tipo de informes a emitir, las revisiones adicionales a ser aplicadas y el alcance de la revisión a efectuarse, así como las responsabilidades que el equipo de auditoría asume. Siguiente, por favor. El auditor gubernamental, al planificar la auditoría para obtener seguridad razonable de encontrar errores e irregularidades significativos en los estados financieros, debe basarse al resultado del proceso, así para poder elaborar el memorándum de planificación de auditoría. Siguiente, por favor. Supervisión es otra norma, que es la segunda. Nos indica que el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría, proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos, que estos son instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos, revisar el trabajo realizado, ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. También en los papeles de trabajo debe quedar evidencia para así poder tener la supervisión ejercida durante todas las etapas del examen. La supervisión del trabajo de evaluación se puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Es decir, que sería lo adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo para así que otro miembro del equipo pueda realizarlo, pero con menos experiencia. Siguiente, por favor. La actividad de supervisión. La supervisión del trabajo de evaluación se puede variar dependiendo de la importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Va a continuar mi compañero, Rafael. Bueno, tenemos acá el control interno, que es la tercera norma de auditoría financiera. Es donde se debe efectuar un estudio y evaluación apropiados al control interno. Como primer punto tenemos que el control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. Como segundo tenemos dentro de la auditoría financiera se otorga fundamentalmente una importancia a los controles internos, con la que tienen relación directa e importante con los registros financieros, con la finalidad de evaluar dichos controles para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Como tercero tenemos, se entiende que es el estudio y la evaluación del control interno incluye en dos fases, que tenemos el conocimiento y la comprensión, que es el cual un auditor gubernamental debe estar en capacidad de efectuar una evaluación preliminar sobre el cumplimiento del control interno,
como segunda fase tenemos la comprobación, con el propósito de determinar el grado de confianza que permitirá la definición del enfoque de la auditoría. Tenemos como quinto, los resultados de la evaluación del control interno deben documentarse con papeles de trabajo. Y como por último tenemos el sistema contable se va relacionando principalmente con el control interno para un informe de evaluación. Siguiente, por favor. Tenemos la evidencia, que es la cuarta norma de auditoría financiera. En esta norma de auditoría es donde se debe obtener evidencia competente y suficiente para una razonable y fundamentar la opinión del auditor gubernamental. Como primer punto tenemos el trabajo del auditor, que consiste en obtener y examinar la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros para emitir su opinión con la base en la misma. Como segundo tenemos la afirmación. Son declaraciones con la gerencia en la entidad que se incluyen en los estados financieros como competentes. Al mismo tiempo se pueden ser explícitas o implícitas. Explícitas es de una forma clara y detallada, donde tenemos también las implícitas, es aquella que se entiende que está incluyendo, pero sin ser expresado de forma directa. Y en estas también se pueden clasificar de acuerdo a las siguientes categorías: existencia o ocurrencia, integridad, propiedad y exigibilidad, evaluación, presentación y revelación. Como tercero tenemos la evidencia, es la cual se respalda dichas afirmaciones y está constituida principalmente por la información contable y otra información de fuente diferente que lo corrobore. Tenemos la cuarta, la evidencia válida. Se entiende que la evidencia es válida porque ha sido obtenida en cualquiera de las siguientes instituciones. Pueden ser de fuentes independientes a la entidad auditada, cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental. También tenemos la documentación original o cuando la contabilidad de los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno. Tenemos el quinto punto, que es el auditor gubernamental. Con el simple hecho de su opinión es suficientemente para sustentar la evidencia, a la vez que el auditor gubernamental no necesita examinar toda la información disponible para alcanzar una conclusión razonable. Sin embargo, la suficiencia de la evidencia debe permitir a terceras personas arribar con la misma conclusión a la que ha llegado el auditor gubernamental. Tenemos como sexto la evidencia de la auditoría. Dentro de estas evidencias se pueden clasificarse en testimoniales, que son las obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas, debiendo ser contestadas con las mismas en un documento escrito. También tenemos las documentales, que son proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, facturas, informes y otros documentos. Tenemos las físicas, que son las inspecciones u observaciones directas de las actividades, bienes o sucesos. Como resultado, debe constar de un documento y escrito. Tenemos las analíticas, que son las que son desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices. Tenemos también las informáticas, que son las contenidas en soportes electrónicos e informáticos. Tenemos como séptima la evidencia obtenida por el auditor gubernamental, que ésta debe conservarse en papeles de trabajo. Tenemos la octava, que son los papeles de trabajo. Comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que constituyen un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría. Tenemos los papeles de trabajo, donde estas deben contener un objetivo y el alcance, el procedimiento, incluyendo cualquier criterio de muestreo utilizado. También tenemos que debe contener la documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios significativos, y así como también las recomendaciones, las evidencias de las revisiones, supervisiones realizadas sobre el trabajo efectuado. Tenemos como
punto número 10, que serán los papeles de trabajo. En estas también deben tener tres propósitos. Proporcionar el principal sustento del informe de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores gubernamentales efectúen y supervisen la auditoría y, por último, que permitan que otros revisen la calidad de la auditoría. También tenemos los papeles de auditoría, es donde se deben tener como prioridad de la organización. Y como por último punto tenemos la organización de la auditoría. Es la que se debe adoptar procedimientos para la custodia y conservación de los papeles de trabajo, debiendo ser protegidos para evitar la relevación no autorizada en su contenido y mantenerlos en un ordenamiento jurídico administrativo por la Contraloría General del Estado. Siguiente, por favor. Tenemos la comunicación de los resultados, que sería la quinta norma de auditoría. Es donde el informe se debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. También el informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. Como primer punto tenemos las revelaciones informativas a los estados financieros se refieren a la información necesaria para lograr una adecuada interpretación de los estados financieros en su conjunto. Tenemos el contenido básico del informe estándar, sin salvedades, como pueden tener el siguiente, pueden ser los títulos, destinatarios, párrafos introductorios, donde incluyen la identificación de los estados auditados, declaración de que los estados financieros son responsabilidades del máximo ejecutivo de la entidad, y también la aclaración de que la responsabilidad del auditor gubernamental es expresar una opinión sobre los estados financieros sobre la base de su auditoría. También tenemos el párrafo de alcance que incluye las siguientes citas, podría decir, donde indica que la auditoría se condujo de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, así como también la auditoría gubernamental exigen una planificación y ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas, donde también las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas selectivas y que se evaluó la presentación de los estados financieros en conjunto. Y por último tenemos el párrafo de opinión. En esta incluye una opinión respecto a los estados financieros de la entidad auditada. Representa razonablemente, de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, ya sean los estados de flujo de efectivo, evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de los recursos. Tenemos también el auditor gubernamental, que puede adoptarse de informe estándar. Entre estas podemos tener la opinión con salvedades. Tenemos la opinión de adversa o negativa, es cuando determina las desviaciones en la aplicación de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, afectan de manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros con su conjunto. Tenemos la obtención de opinión, cuando existen limitaciones significativas al alcance del trabajo que no permitan del auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en conjunto. Tenemos el auditor gubernamental, que es que en algunas circunstancias, sin efectuar su opinión, deseará enfatizar ciertos aspectos relacionados con los estados financieros, que considerará mayor el interés para los usuarios. Y como por último punto tenemos los reportes de los informes, donde se refiere sobre la evaluación del control interno, donde se explicará los resultantes del estudio y las respectivas recomendaciones. Siguiente, por favor. Bueno, con eso concluimos la parte donde se vieron distintas normas, y por lo que ahora se va a proceder a una dramatización referido a lo que se explicó anteriormente sobre las normas sobre las normas gubernamentales.
Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señorita. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Le comento que pasé la anterior semana y pues adquirí 2 cajas de productos. Entonces quisiera ver si me lo pueden entregar el día de hoy. Claro que sí, permítame un momento. Voy a buscar en el depósito su pedido. Señorita, le comento que no encontré su pedido en el depósito y la verdad no sé para qué fecha llegará lo que solicitó. Bueno, está bien, en otro momento vengo. Gracias. Buenas tardes, señora Elvia. Quería comentarle tras un hecho ocurrido hace un momento con un cliente. Buenas tardes, Natalie. Dígame, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sabe, señora Elvia? Vino una señorita a recoger su pedido, el cual fui a buscar al depósito y al no encontrarlo pensé que ya lo habíamos entregado y verifiqué en el libro de inventarios y lo más extraño es que no está registrado como salida y es por eso que quería informarle de lo sucedido. Está bien, Natalie. En este momento me pondré en contacto con la nueva encargada de inventario, que es la señora Lenny, para verificar qué es lo que ha pasado. Buenas tardes, señora Elvia. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Mira, Lenny, hace un instante Natalie me informó sobre un hecho que me pareció algo sumamente raro, sobre la desaparición de las cajas que no estaba registrado en la salida del libro de ventas. Y quisiera que me aclares qué pasó con esas cajas y dónde realmente se encuentran. Está bien, señora Elvia. Entonces, en este momento voy a verificar qué fue lo que pasó con esos productos. Está bien, Lenny, esperaré el informe que me dices. Hola, Rafael. Hola Lenny, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Te comento que la señora Elvia me llamó a su oficina para comunicarme sobre la desaparición de las cajas y qué es lo que realmente pasó con tal. Ahora tengo miedo que se percate de que fuimos nosotros los responsables de esa desaparición, así como de otros productos que aún no se dieron de cuenta. Ya, mira, haremos lo siguiente. Estoy cerca yo de la sucursal, en unos 10 minutos estoy por ahí, pero primero anda dejado las cajas que lo sacaste y lo escondes bien. Una vez que yo llegue ahí, ambos entramos al depósito, lo hacemos como si verificáramos qué pasó con las cajas. Luego salimos y vamos a la oficina de la señora Elvia, mostrándole las cajas, cosa de que le echamos la culpa, ¿no? A Natalie por no haber buscado de bien dentro del depósito y así nos libramos del asunto. ¿Te parece? Está bien, Rafael. Haré lo que me dices, pero tratas de apurarte porque estoy muy nerviosa. Dale, dale, está bien, Lee. Nos vemos entonces ya. Chao. Ya está bien, chao, Rafael. Ahora, ¿cómo hago para poder regresar las cajas al almacén? Buscaré la manera. Trataré de que Natalie vaya un momento a sacar copias, sí. Natalie, ¿será que puedes ir a sacar copias sobre los registros de venta? Está bien, Lenny, en un momento voy. Hola, Lenny. ¿Te hiciste lo que te dije? Sí, Rafael, lo pude guardar nuevamente en el depósito. Ya está bien. Entonces, en este momento vamos al depósito. Hacemos como si buscáramos todo y todo solucionado. No te preocupes. Buenas tardes, señora Elvia. ¿Será que podríamos pasar? ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Claro que sí, pasen. Muchas gracias. Mira, bueno, comentarle que acá Lenny me informó sobre lo sucedido hace unas horas atrás dentro de la sucursal.
sobre la desaparición de unas cajas y quería decirle que con Lenny y mi persona nos introducimos en el depósito para verificar lo que realmente pasó con las cajas y nos pusimos a buscar por completo dentro del depósito y le comento que lo encontramos, solamente que estaba en en la parte de atrás de uno de los mostradores y es por eso que tal vez seguramente Natalie no lo pudo encontrar. Está bien, es que era raro que no aparezcan las cajas. Es por eso que le pedí a Lenny que verifique sobre lo sucedido. Lo único que me parece raro y extraño es que Lenny le informara a usted sobre tal cosa, pero ya eso es otro tema. Buenas noches, señor auditor. Buenas noches, señora Elvia. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Comentarle que requiero de sus servicios Per- para un trabajo de auditoría en el área de inventarios dentro de mi sucursal, por lo que presiento que hay alguna irregularidad de parte de mis trabajadores. Perfecto, señora Elvia. ¿Y para cuándo desea que se les realice la auditoría? Desearía que sea lo más antes posible, por favor. Está bien, ¿le parece si lo puedo realizar el día de mañana, presentarme ahí sorpresivamente, indicando que usted contrató mis servicios como auditor para luego proceder a realizar mi trabajo? Claro, si es que no tuviera ninguna inconveniencia. Claro que sí, no hay ningún problema, señor auditor. Lo espero entonces. Hasta luego. Hasta luego, señora Elvia. Muy buenas noches. Muy buenos días. Buenos días, señor. Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Soy el licenciado en auditoría Brian Halga, que la propietaria de la sucursal contrató para realizar un control a todos los productos dentro de esta sucursal, por lo que necesitaré entrevistarme con su encargado de inventarios y su contador. Está bien, señor. Enseguida los llamo para que lo atienda. Muchas gracias. Buenos días, señor auditor. Me informaron que requiere de nuestra presencia y dígame en qué le podemos ayudar. Mire, me contrataron para realizar un control general sobre todos los productos dentro de la sucursal, por lo que necesitaré facturas de compras, los registros donde se anotaron todas las salidas de los productos y las facturas de ventas. Está bien, señor. Enseguida le traeré todo lo que pidió. Me imagino que ustedes ya saben todo lo ocurrido dentro de la sucursal y que acá hubo un delito. Sí, estamos conscientes de lo que se hizo. Es por eso que tanto la encargada de inventarios y mi persona queríamos arreglar tal vez con usted de alguna manera, donde usted no le informe todo lo ocurrido a la propietaria durante todo este tiempo. Mire, señor, lo que usted me está pidiendo va contra mis principios y poco ético. Así que lastimosamente no les puedo ayudar en esa situación. Así que ahora mismo voy a informar a la propietaria de todo lo sucedido. Lo siento mucho. Señora Elvia, ya le tengo el informe final de la auditoría que se hizo a su sucursal y efectivamente sus sospechas eran ciertas. Encontré varias irregularidades de faltantes de los productos y que los principales involucrados en acá eran su contador y su encargada de inventarios, que sustraían productos cada que podían. Muchas gracias, señor auditor. Tomaré en cuenta sobre el asunto en contra de los involucrados. Y una última consulta. No sé qué recomendación me daría para que no me vuelva a suceder este lamentable hecho, el cual me genera pérdidas en mi negocio. Bueno, la recomendación que yo le daría es que haga un mayor control de los productos, tanto de las compras y ventas,
así como también a su respectivo personal, para que así en un futuro no le vuelva a suceder lo mismo que haya generado pérdidas. Muchas gracias, señor auditor. Tomaré muy en cuenta sus recomendaciones. Hasta luego. Porque ha sido un gusto trabajar para usted. Hasta luego. Bueno, en conclusión tenemos que todas las normas ya expuestas son de vital importancia, por lo que son unas bases muy sustanciables para realizar cualquier tipo de auditorías en el área que se los requiera, con la finalidad de realizar informes como los estados financieros, donde nos reflejará sobre la situación exacta, ya sea de una empresa, entidad financiera, comercio, y entre otros. De la misma manera, el auditor debe actuar con ética donde refleja un control de calidad, donde determine la inclusión de las auditorías del programa de operación anual de la ejecución, que es el hallazgo de control interno, relevante al seguimiento en el cual se realizará con la Contraloría General del Estado y las unidades de auditorías internas en las entidades para dar un cumplimiento a las recomendaciones. Muchas gracias.